En el manuscrito B, La teología de la neurosis, Freud retoma un trabajo hecho anteriormente sobre la neurosis, y es importante señalar que en ese entonces Freud entendía por neurosis la neurastenia y la neurosis de angustia, lo que posteriormente designaría como neurosis actuales. En cuanto a la neurastenia, Freud indica que esta es consecuencia frecuente de una vida sexual anormal y que el fin del presente escrito o tesis de este es que toda neurastenia debe ser sexual, y es en relación con esta que su tesis se limita a la neurastenia adquirida, donde es importante indicar que en la etiología de una afección nerviosa se distingue la condición necesaria, sin la cual el estado no sobrevendría, y los factores ocasionadores, donde la condición necesaria se instala como necesaria consecuencia siempre y cuando tenga la injerencia suficiente, y en caso de no tenerla, el resultado de este influjo será una predisposición a esa afección, donde luego de esto se va a sumar una medida suficiente de uno de los factores ocasionadores, provocando que se termine la latencia de la predisposición. Freud indica que la etiología del orden primero es indispensable, mientras que la etiología del orden segundo puede faltar. En este sentido, Freud explica que, en cuanto a la etiología primera, si le falta injerencia para el efecto pleno, entonces puede ser sustituida por una etiología del orden segundo. Ahora bien, si consideramos el esquema etiológico para la neurastenia, podría ser que un desgaste sexual provoque neurastenia por sí solo, y también puede ser que en cada ocasión que no alcance por sí solo el influjo, va a predisponer al sistema nervioso a los llamados influjos tóxicos, los cuales no serían tolerables sin neurastenia. En cuanto a la etiología sin desgaste sexual, los influjos tóxicos no van a ser capaces de producir neurastenia por sí solos, ya que producen fatiga normal, tristeza normal, debilidad corporal normal, pero que no necesariamente van a ser producto o ocasionadores de la neurastenia. Freud separa la explicación de la neurastenia de los hombres y de las mujeres. En cuanto a la neurastenia de los hombres, esta es adquirida en la pubertad y se manifiesta en la tercera década de vida, siendo su fuente principal la masturbación, haciendo énfasis en que la frecuencia de esta tiene directa relación con la frecuencia de la neurastenia. Ahora bien, en cuanto al padecimiento de la neurastenia, Freud indica que al menos en la población urbana, las personas que experimentan una temprana seducción por parte de una mujer se escapan de padecerla. Entonces, el influjo nocivo de la no seducción temprana por parte de una mujer que se presenta de manera prolongada e intensa convierte al afectado en neurasténico sexual, debido a que sufre menoscabo en su potencia sexual, además de persistir este estado durante toda la vida, lo cual se corresponde con la intensidad de la causa. Asimismo, otra variante del nexo causal indica que el neurasténico sexual es al mismo tiempo un neurasténico general, siendo esto siempre de esta manera. En cuanto a la segunda noxa de la neurastenia de los hombres, es denominada el ananismus conjugalis, es decir, el coito incompleto a fin de prevenir la concepción. Esta corresponde a otra edad, donde se encuentra un sistema nervioso intacto o uno predispuesto a la neurastenia por la masturbación. En el primer caso, es probable que pueda desplegar influjos nocivos, y en el segundo caso, el influjo es manifiesto, ya que reanima la neurastenia de la juventud y crea nuevos síntomas. Es importante señalar que los neurasténicos crónicos no toleran el coito normal, presentando de esta forma intolerancia al condón y predisposición al coito extravaginal y al coitus interruptus. En cuanto a la neurastenia de las mujeres, existen casos frecuentes donde la neurastenia de las señoras deriva a partir de la neurastenia del marido o se produce al mismo tiempo, donde casi siempre está mezclada con la histeria, surgiendo así la neurosis mixta de las señoras. En palabras de Freud, la neurosis mixta nace junto con la neurastenia de los hombres a raíz de la segunda oleada de noxas sexuales, que para la mujer posee una significatividad mucho mayor, es decir, el coito normal sustituido o desintegrado. Freud plantea que es necesario saber si los aspectos de angustia y pesimistas que son parte de la neurastenia deben separarse como neurosis de angustia en forma particular. En este sentido, la neurosis de angustia se presenta en dos formas: el estado permanente, donde los síntomas de este son más comunes en los hombres neurasténicos, y el ataque de angustia, que es más frecuente en mujeres debido a que está conectado con las formas de histeria.
Asimismo, ambas formas se combinan, pues no hay ataque de angustia sin síntomas permanentes. Freud indica que esta neurosis de angustia es adquirida por hombres y mujeres en el matrimonio, específicamente en el segundo periodo de influjos nocivos sexuales debido al coitus interruptus. Finalmente, Freud señala que no es posible identificar si el coitus interruptus es el único culpable de la neurastenia y neurosis de angustia, o si existe un factor hereditario sin causales sexuales, y si es posible prescindir en todos los casos de una predisposición hereditaria. Manuscrito D sobre la etiología y la teoría de las grandes neurosis. En este manuscrito, Freud señala dos grandes clasificaciones para la neurosis. En primer lugar está la articulación, donde Freud refiere su propia historia y separación progresiva de la neurosis. El primer punto A indica la morfología de la neurosis. Luego, en el punto D, Freud se refiere a la etiología de la neurosis, limitándose provisionalmente a las neurosis adquiridas. Finalmente, en el apartado o punto C, Freud indica etiología y herencia, donde afirma que los tipos hereditarios se dan con la relación de la etiología con la degeneración, psicosis y predisposición. En la segunda clasificación de las grandes neurosis se encuentra la teoría, con el punto D de anudamiento de la teoría de constancia. En el punto E refiere al proceso sexual en el sentido de la teoría de constancia. Luego, en el punto F, refiere al mecanismo de la neurosis e indica la neurosis como perturbaciones del equilibrio por una descarga dificultada, intentos de nivelación con una limitada ecuación al fin, mecanismo de cada una de las neurosis con referencia a su etiología sexual, afectos y neurosis. En el punto G, refiere al paralelismo entre las neurosis sexuales y las neurosis de hambre. Y finalmente, en el punto H, refiere la síntesis de la teoría de la constancia, de la teoría sexual y de las neurosis. Neurosis de defensa, volumen 3. Freud, en este volumen, nos explica a través de casos la neurosis de defensa y todas sus variantes. El primer ejemplo que nos mostró Freud fue de una joven señora que tras 5 años de matrimonio y teniendo solo un hijo, se aquejaba de sus impulsos obsesivos de querer arrojarse por la ventana o por cualquier balcón. También el miedo que le daba al ver cualquier cuchillo filoso y el de querer apuñalar o acuchillar a su hijo. Respecto al comercio conyugal que le consultó Freud, confesó que éstas se practicaban solamente con estrictas parámetros con anticonceptivos. También afirmó así de que en su caso no hacía falta. Freud notó esto y cuando le consultó sobre la expectativa personal que tenía ella, confesó que en sí misma ya no había confianza y que se sentía una persona capaz de cualquier fechoría debido a la oculta presentación de obsesiva a lo sexual. Luego lo comunicó unas representaciones de carácter sexual, como la sensación que le retornaba a menudo de pujarle algo debajo del vestido. El segundo caso que nos muestra Freud es de una joven que ha regalado a cierto hombre una primera impresión impulsiva y cree firmemente que es correspondida. Esta, de hecho, se encuentra en un error, debido a que el joven que frecuenta su casa lo hace por otro motivo. Los desengaños no tardan en llegar, pero primero se defiende ante ellos mediante una conversación histórica de las experiencias correspondientes. Y así conserva su creencia en que él vendrá algún día a pedir su mano. No obstante, se siente desdichada y enferma debido a que cada vez que la realidad pasa por ella y no logra ocultarla completamente, lo que hace es crear un dolor que se propaga, pero luego es relajada por la defensa, lo que lleva a que todos los días ella espere a su
amado no correspondido. Debido a esto, crea una tensión respecto a la familia y respecto a su entorno, debido a que día tras día que transcurre y el joven no llega, pronto se vuelve a una alucinación de que lo escucha venir, de que lo ve cerca de su casa, que lo escucha dentro de su habitación o dentro de su hogar, lo que hace apresurarse a vestirse de novia y salir corriendo cada vez que le pasa eso. Lo que se ha propagado durante 2 meses de un dichoso sueño de que su amado llega a rescatarla o llega a pedir su mano. Esto no está exento a que cada vez que le intentan mostrar la realidad, ella entra en un trance de negación, la que es calmada solamente cuando se aleja de esta realidad y vuelve a su alucinación. Este hecho para Freud era un contenido de una alucinación o una psicosis alucinatoria, ya que es lícito decir que el yo se ha defendido de la representación insoportable mediante el refugio de una psicosis. El proceso en el cual se logró el escape de la realidad, esto quiere decir que el yo arranca la representación insoportable, pero a su vez la transforma y la vuelca a un fragmento de la realidad que es objetiva, a otra totalmente irreal, pero que alivia el dolor que la aqueja. Esta defensa, que se lograría exitosamente si la persona que lo está viviendo se queda con eso y el exterior o la realidad no intente entrar o romper su propia realidad o su alucinación. Luego Freud concluyó con estos 2 casos que en las funciones psíquicas cabe distinguir algo que todas tienen la prioridad de una cantidad, aunque no poseen medio alguno para medirla, algo que es susceptible en aumento, o disminuye o se mantiene. También se difunden por las huellas anémicas de las representaciones, como lo haría una carga eléctrica por la superficie del cuerpo. En su contribución a la historia del movimiento psicoanalítico de 1914, Freud declara que la doctrina de la represión o de la defensa, también llamada, es uno de los pilares fundamentales del psicoanálisis. En este texto se encuentra una de las primeras veces que se ve que es realmente efectiva esta doctrina de las defensas, pues si bien fue mencionada de vez en cuando en trabajos anteriores, esta hipótesis se basa en supuestos más generales. Una de ellas es la llamada teoría de la investidura, y es reconocida la necesidad que tiene esta realmente, diciendo que en las funciones psíquicas se puede distinguir una cantidad de afecto o de excitación, y pueden tener un aumento, pueden disminuir, se pueden mover de un lado a otro o se pueden descargar también, siendo esto una base sólida de la doctrina de la liberación o de la descarga misma de emociones, entendiendo por emociones lo que puede ser afecto o excitación más específicamente, y a la vez siendo esto una base infaltable para el principio de constancia, y amenazando constantemente a la suma de tanta excitación que hay por sobre la represión, que luego es algo que gravita, o también entendido como un grupo de representaciones sexuales que están llenas de energía. Estas son expresiones que luego son más conocidas como investiduras. Luego, en Proyecto de la Psicología, se vuelve a mencionar la investidura, pero donde se hizo un examen para comprobar cierta hipótesis de esta, que es que Freud considera la investidura psíquica más como un suceso material. Aquí se pueden mencionar 2 supuestos básicos. El primero sería la validez de un descubrimiento histológico, que sería que el sistema nervioso está constituido por una cadena de neuronas. Y la segunda sería la excitación de las neuronas, que se debe ver como una cantidad sometida a lo que es la ley general del movimiento. Y si ambas se combinan, se obtiene una neurona investida, que puede estar o llena o vacía. Luego se pasó de ver la investidura
como algo neurológico a algo mucho más psicológico. Vale mencionar que Freud trató de juntar hechos de la psicología a ámbitos neurológicos, aunque luego no resultó específicamente en el trabajo con la neurosis de angustia. Incluso hay una hipótesis ulterior donde el concepto de investidura pasa a llamarse principio de constancia, que también es como la parte, fue tratar de ver esto como algo más fisiológico en un inicio. O también incluso se le llamó principio de inercia neuronal, donde las neuronas quieren y priorizan el aliviarse de esta cantidad de excitación, y así tratan de mantenerla dentro de o lo más bajo posible o lo menos constante posible. Luego de esto se encuentra otro principio fundamental de la psicología de Freud, que es el principio de placer. Al inicio se pensó que podía ser algo muy parecido el de constancia con el de placer, pero luego dice que evitar el displacer es una tendencia que en la vida psíquica de uno vive constantemente, que se suele identificar como una tendencia primaria incluso, dando a ver entonces que el displacer se coordina con el momento en el que se eleva la cantidad de excitación, pues para Freud el placer sería la sensación de la descarga de esta, aunque también más tarde hace una distinción más notoria entre estas dos. También vale mencionar el parecido entre los conceptos monto de afecto y suma de excitación. Freud aclara esto diciendo que entendía por afecto lo mismo que sentimiento o emoción. En cambio, el término de excitación lo usa más para describir la energía de la investidura y lo usa también como cantidad. A veces incluso usa la palabra intensidad psíquica como energía pulsional, y suma de excitación se refiere más al principio de constancia mismo, dando a ver que no son sinónimos ambos conceptos. Otro ejemplo incluso de esto es cuando Breuer comenta que los efectos van acompañados de la excitación. Pero vuelve a haber algo de confusión al momento en que aparece la represión. Esta aparece con la pulsión, la cual tiene dos elementos que sufren por culpa de esta represión. Uno de ellos sería la representación, que ya está investida, y la otra que es la energía pulsional, que mismo ahí se inviste, que esto también se puede ver como el monto de afecto. Pero afecto y energía psíquica no son iguales, porque los afectos son procesos de descarga, los cuales en el momento de exteriorizarlas se sienten así como sensaciones, valga la redundancia. Un sentido dinámico del afecto es ver que va tomando distintas formas en todo esto, pues al inicio es algo determinado por su momento de descarga, luego en sensaciones que pueden ser percepciones, acciones motrices que ya hechas, e incluso después como sensaciones directas de placer o displacer. Por otra parte, se comprende con facilidad que justamente la vida sexual conlleve las más abundantes ocasiones para la emergencia de representaciones inconciliables. Es demostrable que por más inequívocas que sean las manifestaciones de los enfermos, en al menos una serie de casos, los enfermos mismos mencionan que la fobia o la representación obsesiva solo aparecerán después de que el empeño voluntario haya alcanzado su propósito. Freud dice que no todos los que padecen de representaciones obsesivas tienen tan en claro el origen de estas. Es común cuando se les señala a los enfermos que la representación es de origen sexual, se obtenga esta respuesta. No me he ocupado mucho de ello. Por un momento me causó espanto, pero luego me distraje de eso y desde entonces me ha dejado tranquilo. A partir de esto, se obtiene una prueba de que la representación obsesiva figura un sustituto o un subrogado de la representación sexual inconciliable y la ha relevado dentro de la conciencia. Entre el empeño voluntario del paciente que logra reprimir la representación sexual desagradable y la emergencia de la representación obsesiva, ya que ésta ahora está dotada de un afecto inconcebiblemente intenso. Freud dice que sería correcto decir que, de algún modo, no son procesos de naturaleza psíquica, sino procesos físicos cuya consecuencia se figura como si efectivamente hubiera acontecido lo expresado mediante la separación entre la representación y afecto y el enlace falso de este último. Cuanto a los casos en que se comprueba la presencia sucesiva de la representación sexual inconciliable y de la representación obsesiva, hallamos una serie de casos de simultaneidad entre representaciones obsesivas y representaciones sexuales angustiantes. Aunque Freud dice que no es muy adecuado llamar representaciones obsesivas sexuales, ya que a esta última le falta ese rasgo esencial de las representaciones obsesivas,
que demuestran estar plenamente justificadas, mientras que lo penoso de las representaciones obsesivas ordinarias constituye un problema para el médico y el enfermo. Este tipo de casos se tratan de una defensa continua frente a representaciones sexuales que llegan de forma fugaz, es decir, de un trabajo que aún no ha alcanzado su mayor punto. Los enfermos suelen mantener en secreto sus representaciones obsesivas, ya que son conscientes de su origen sexual, y en cuanto se quejan de ellas, expresan su asombro por sucumbir al efecto en cuestión. No muestran angustia o no muestran tener determinados impulsos. El médico experto, en cambio, ese afecto le aparece justificado. Para ello, lo llamativo es solo el enlace de ese afecto con una representación que no es digna de él. En otras palabras, el afecto de la representación obsesiva le aparece como dislocado, y en caso de haber aceptado las puntualizaciones aquí consignadas, el médico puede ensayar la retraducción a lo sexual en una serie de casos de representación obsesiva. Si en las fobias y representaciones obsesivas están ausentes los síntomas más llamativos que la histeria acompañan a la formación de un grupo psíquico independiente, se debe sin duda a que en él el caso de la alteración íntegra ha permanecido en el ámbito psíquico, y el vínculo entre excitación psíquica e intervención somática no ha experimentado cambio alguno. Freud ilustra aquí un ejemplo de representación obsesiva. Una muchacha padece de reproches obsesivos. Leía en el diario sobre unos monederos falsos, y ella se da a pensar que ella misma había fabricado una moneda falsa. Leía si en alguna parte algún malhechor desconocido había perpetrado algún homicidio. Se preguntaba ella angustiosamente si ella había cometido ese asesinato. Y a la vez tenía la clara conciencia del despropósito de estos reproches obsesivos. Ciertamente, la conciencia de culpa alcanzó tanto imperio sobre ella que ahogó su crítica. Un interrogatorio firme descubrió entonces la fuente de dónde provenía su conciencia de culpa. Incitada por una sensación voluptuosa casual, se había dejado inducir por una amiga a la masturbación, y desde hacía años la practicaba con la cabal conciencia de su mala acción. Luego de muchos meses de tratamiento, la muchacha se curó. Freud, en resumen, explica que gracias a esto sacó partido para su terapia, reorientando la atención de los enfermos hacia las representaciones sexuales reprimidas en el caso de fobia y representaciones obsesivas. Desde luego, Freud no pudo aseverar que todas las fobias y representaciones obsesivas nazcan por el camino recién explicado. De partida, la experiencia abarca un número bastante restringido en comparación con la frecuencia de estas neurosis. Y en segundo lugar, Freud piensa que no todos esos síntomas son de igual, puesto que el mecanismo del transporte del afecto sea demostrable en la gran mayoría de las fobias y representaciones obsesivas. Como introducción al texto, es importante recalcar a partir de Freud que las obsesiones y fobias son neurosis separadas y ambas pueden ser catalogadas como traumáticas porque conciernen a síntomas de la histeria. En cuanto a la diferencia de ambos elementos, por una parte, en las verdaderas obsesiones existe una idea que impone al enfermo y hay un estado emotivo asociado, que puede ser ansiedad u otros estados como la intensa duda, remordimiento y cólera, mientras que en las fobias es siempre angustia. También Freud expone que tanto las obsesiones como las fobias no pertenecen a la neurastemia. Por lo tanto, no es defendible que los sujetos que presentan fobias u obsesiones tengan dependencia a la degeneración mental. Al momento de acontecer una situación traumática y enfrentarse a la defensa, existe un divorcio entre la representación inconciliable y el afecto. A pesar de que esta representación se debilita y aísla, continúa en la conciencia. El yo desestima estos dos elementos y el mismo yo se comporta como si nunca lo hubiese hecho. Cuando esta situación ocurre, la persona presenta una psicosis con una confusión alucinatoria.
Freud presenta un caso como ejemplo de esto sobre una joven donde un hombre la atrae y asegura que el sentimiento es mutuo debido a que él frecuenta su casa, pero esto es por otros motivos. La situación carece de lógica y para defender su realidad inventada por la joven, responde con una conversión histérica a las experiencias correspondientes. En una ocasión lo espera y él no llega. Por lo tanto, debido a esta situación, se enfrenta a una confusión alucinatoria. La manera en la que el yo se defiende de la representación inconciliable es la psicosis. Freud llama a que es por predisposición patológica. El proceso es, en primer lugar, en el que el yo se desliga de la representación insoportable y éste se une total o parcialmente a la realidad objetiva. Existen tres variedades de enfermar debido a la defensa de una situación traumática, las cuales son las fobias, las representaciones obsesivas y las neurosis mixtas, las cuales son diagnosticadas al presentarse estas dos últimas en conjunto. Respecto a la representación auxiliar, perteneciente a la neurosis de defensa, Freud expone de que las funciones psíquicas tienen propiedades de cantidad, pero no es posible su medición. Esto lo argumenta desde el punto que las funciones psíquicas son susceptibles al aumento, disminución, desplazamiento, descarga y difusión. Freud se refiere a dos procesos psíquicos, tanto a la formación de obsesiones como a las fobias, y las diferencias propiamente tal entre ellas. Para empezar, Freud hace el acercamiento a las obsesiones y su raíz en el estado emotivo de ansiedad que experimenta el sujeto. Esta posee un objeto el cual puede ir variando, pero manteniendo la intensidad psíquica que le caracteriza. Freud plantea distintos tipos de obsesiones, los cuales poseen características en común. Por ejemplo, la existencia de una idea alterada ligada a un estado emocional, en la cual la idea original es sustituida no solo por una idea, sino también por actos o impulsos que sirven de alivio o procedimientos protectores que calman la psique del sujeto. También plantea que las obsesiones surgen a modo de sustituto de alguna idea inconciliable o insatisfecha, por lo general de carácter sexual, a nivel intrapsíquico, la cual busca ser tramitada a través de la fijación de una idea a aquel estado emocional. Considerando esto, Freud plantea diversos tipos de obsesiones. Por ejemplo, obsesiones de ritmomanía, en las cuales las ideas obscenas son reemplazadas a modo de alejarlas del consciente a través de obsesiones primarias, por ejemplo, contar obsesivamente o el orden. Obsesiones especulativas, generadas a partir de temores hipocondríacos, en el cual, debido a estos temores, a modo de procedimiento protector, el sujeto comienza a cuestionarse y sobreespecular de manera obsesiva respecto a todo. Manías de duda. Acá se presentan obsesiones diversas, las cuales perturban e interfieren en todas las acciones que el sujeto realiza, interrumpiendo el curso normal del pensamiento y generando dudas respecto a su propio actuar, vacilando con su seguridad e interrumpiendo la ejecución de estos. Y para terminar, la misofobia. Obsesiones de carácter simbólico destinadas a sustituir la idea aberrante por una acción que busque restituir el estado o la pureza del sujeto. A su vez, Freud plantea una relación entre las obsesiones y la teoría de la sustitución, en las cuales se puede evidenciar la relación de la disposición psíquica que presenta el sujeto para desarrollar estos mismos, los actos de defensa del yo contra aquello que es de carácter irreconciliable a nivel intrapsíquico, y la perduración del estado emotivo asociado a una idea. A diferencia de las obsesiones, las fobias presentan características particulares. Estas, como tal, forman parte de la neurosis ansiosa, aunque el estado emotivo imperante no es solo la ansiedad, sino más bien de temor o angustia. Además, el carácter propio de cada una puede variar. Por ejemplo, las obsesiones, al presentar características más fluidas en las ideas que las componen, son más amplias, múltiples y especializadas. En cambio, las fobias tienden a ser más comunes y monótonas, aunque no siempre ha de ser así. Según Freud, se pueden distinguir dos tipos de fobias. Están las fobias comunes, las cuales son miedos por cosas que todo el mundo le teme o aborrece. Un ejemplo claro de esto pueden ser las alturas, las arañas o la oscuridad. En cambio están las fobias ocasionales, las cuales son miedos a condiciones específicas o ocasionales que se presentan en la vida del sujeto y no necesariamente generan temor a la persona normal o sana.
En cambio, el enfermo tiende a evitarlas tajantemente. Un ejemplo de esto es la claustrofobia o la agorafobia. Los mecanismos implicados en las fobias son completamente distintos a los presentes en las obsesiones. Por lo tanto, para llegar a la génesis de esta, no basta únicamente con el análisis psíquico de las ideas sustitutivas que genera la obsesión, sino que es necesario el análisis propio de la fobia, buscar y remitirse al porqué de esta. La angustia es el estado emotivo que prima en esta afección, siendo a su vez el estado imperante que provocó la fijación de la idea y la posterior fobia. La neurosis ansiosa presenta una génesis sexual, la cual no se reconduce a ideas propiamente tal, debido a que no presenta mecanismos psíquicos propios, y es la fobia la que surge como manifestación de este malestar. Tanto las fobias como las obsesiones presentan mecanismos y características específicas que afectan al sujeto. De igual manera, ambas pueden coexistir y combinarse. De hecho, muchas fobias surgen a partir de la neurosis ansiosa, y es el miedo que esta fobia se exprese, la cual genera un procedimiento protector para evitarlo, en el cual estas ansias por evitar su expresión devienen un carácter obsesivo para el sujeto.